Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a abordar el cálculo del volumen vesical y cómo integrarlo dentro del paciente que se encuentra en anuria o en el que se sospecha un volumen residual vesical significativo. No vamos a abordar aspectos como imágenes intravesicales, como puede ser la piuria o las piedras, esto lo veremos más adelante. Este tema va dirigido simplemente a encontrar la vejiga, ver cómo se mide y el cálculo, la fórmula del cálculo para su volumen. Bien, la vejiga podemos representarla como una pelota, como un globo terráqueo en el que tendremos una altura, tendremos una anchura y tendremos una profundidad. Para intentar acercarnos al volumen hay multitud de fórmulas. La más exacta, la que más se parece al volumen obtenido con la cateterización de la vejiga, es la fórmula del volumen, de la mitad del volumen de un elipsoide, que es multiplicar por todas estas medidas, altura por la anchura por la profundidad, por un coeficiente de 0.52. Si las medidas están tomadas en centímetros, obtendremos un volumen en mililitros o centímetros cúbicos. Bien, ¿cómo hacemos estas medidas? ¿Cómo las obtenemos? Primero nos vamos a ir con el transductor, con la sonda en sentido transversal. Vamos a ir bajando a lo largo, vamos a ir desplazándonos por debajo en el abdomen hasta llegar a la sínfisis del pubis. La vejiga normalmente está alojada en la pelvis menor y por ello a veces tendremos que inclinar un poco con el cable hacia arriba para buscarla, enfocando hacia la pelvis menor del paciente. Bien, en este corte transversal, vamos a ver una imagen como esta. Veremos el aspecto más anterior y el más posterior de la vejiga, así como sus paredes derecha e izquierda. Por tanto, las medidas que vamos a poder obtener en este plano son la profundidad y la anchura. Vamos a ver un vídeo cómo vamos barriendo desde arriba, vamos a ir bajando hasta la parte más inferior de la vejiga con la próstata. Vale, vamos a ver otra vez el vídeo, que es ese desplazamiento que hemos descrito en el maniquí. La vejiga va aumentando de volumen y llega un momento que disminuye de volumen. Bien, ¿dónde hay que medir? Porque hemos visto unos cortes en los que hay una serie de imágenes que todas son cortes transversales de la vejiga. Tendremos que medir en el momento de máximo diámetro. La vejiga va aumentando su diámetro y luego va a ir disminuyéndose. Es como una pelota. Tendremos que tomar las medidas en el momento inmediatamente anterior a que empiece a disminuir de volumen. Vamos a ver ahora en el corte, para obtener el corte longitudinal, solo habría que rotar en sentido horario 90 grados y disponernos en línea media. Para ver la vejiga a veces hay que hacer un pequeño balanceo para nuevamente enfocarnos hacia la zona más profunda, hacia la pelvis inferior. Vamos a ver un corte longitudinal en el que vamos a ir barriendo la vejiga y vais a ver cómo también llega un momento en el que va aumentando de volumen y un momento en el que empieza a disminuir de volumen. Las medidas habrá que tomarlas en el momento de máximo diámetro, asegurando que el corte es completamente perpendicular, no es un corte oblicuo de la vejiga. Bien, vamos a ver el vídeo. Veis que la vejiga en un corte longitudinal va aumentando y va disminuyendo. También podemos utilizar determinadas referencias anatómicas para saber que estamos en la línea media. En el corte longitudinal, en la línea media, debe aparecer el útero en las mujeres que no estén histerectomizadas y la próstata en varones. Esto nos puede ayudar a saber que estamos en la línea media. También podemos utilizar la superficie del paciente, es decir, que podemos mirar al cuerpo del paciente y ver que estemos situados en la zona, alineados con la línea media, con el ombligo y siempre en perpendicular a la vejiga. Serían estas las medidas. Aquí tendríamos un corte
transversal de la vejiga en el que la letra A correspondería a la anchura de la vejiga y la letra B correspondería a la profundidad de la vejiga. En el corte longitudinal, la altura se describiría así. Y bien, ¿y por qué no se describe como una línea completamente paralela a la pared superior? Porque en este caso, para ver bien la vejiga, hemos tenido que balancear un poco y orientarnos hacia la pelvis menor para poder ver la pared inferior. Al hacer ese pequeño movimiento, la parte que debemos de medir de la pared inferior va desplazándose un poco hacia abajo. Y por eso la medida debe ser en diagonal. Y así tendríamos las tres medidas de esta vejiga. Aplicando la fórmula, tendríamos la multiplicación de las medidas anteriores por 0,52, tendríamos un volumen estimado de 545 mililitros. Bien, esta es mi vejiga, yo no he llevado nunca ninguna sonda vesical puesta y esto tiene relevancia porque la variable más importante a la hora de decidir el sondaje o no del paciente no es la cantidad de orina que medimos, sino el tiempo que lleva sin emitir orina y si es o no es capaz de orinar nuevamente. Es decir, yo prefiero utilizar el concepto anglosajón de inability to void, de incapacidad de vaciado, más que retención de orina. Los pacientes pueden ser capaces de orinar, pero dejar un volumen significativo de orina en el interior de su vejiga y requerir un sondaje. Esto no quiere decir que todos los pacientes que tengan una retención son incapaces de orinar, porque una persona que es incapaz de vaciar su vejiga porque tiene un prostatismo grave o tiene una retención aguda de orina, la vejiga tiene un límite elástico, no puede continuar llenándose infinitamente. Llega un momento en que por esa elasticidad se produce un vaciado por rebosamiento. Típicamente os informarán de que el paciente ha orinado de forma muy profusa y eso muchas veces nos debe alertar sobre la posibilidad de una orina por rebosamiento. Vamos a poner ejemplos prácticos en un paciente que va a ser incapaz de orinar en las últimas 12 horas y que a pesar de poner todo tipo de facilidades, y esto es importante sobre todo en población geriátrica, intentamos llevar al paciente al baño, intentamos darle facilidades para que orine y el paciente sigue siendo incapaz de orinar y no ha orinado nada en las últimas 12 horas. Si obtenemos un volumen entre 300 y 400, el paciente requiere un sondaje. El paciente está en una situación de retención aguda de orina y no va a resolverla por sí mismo. El no resolverla puede acarrear problemas a la hora de insuficiencia renal obstructiva, infecciones de orina y demás. Bien, nuevamente lo importante en este caso no es la cantidad de orina, sino que el paciente es incapaz de orinar y el tiempo anterior a ser incapaz de orinar. Vamos a poner otro ejemplo en el que un paciente ha orinado en las últimas 12 horas, pero es incapaz de orinar nuevamente. Y obtenemos un volumen en torno entre los 120 y 300 centímetros cúbicos. Este paciente es incapaz de vaciar la vejiga, pero puede que no requiera un sondaje permanente, puede que requiera un sondaje intermitente. Esto puede parecer paradójico, pero el sondaje intermitente en estas situaciones puede reducir la incidencia de infección urinaria si el paciente lo tolera. Desde luego hay que tener en cuenta otro tipo de aspectos, por ejemplo, si el paciente requiere una monitorización de la orina que está emitiendo o si tiene una herida en la zona perineal que debe resguardarse de la humedad. Todos esos son aspectos que deben de orientar la balanza hacia un sondaje mantenido, pero siempre hay que individualizar el abordaje con las preferencias del paciente y con la situación clínica particular del paciente. En este caso, lo que sabemos es que el paciente no es capaz de vaciar la vejiga y puede requerir algún tipo de medida para vaciarla, para reducir el riesgo, eso sí, de infecciones urinarias. Pero la ecografía también puede servir para otros aspectos. En un paciente que esté sondado, podemos también ver con la ecografía este tipo de imágenes en la que vemos claramente el globo de la sonda en el interior de la vejiga. Y sin embargo somos capaces de ver
orina alrededor del globo de la sonda. Cuando nosotros colocamos una sonda, la vejiga tiene que estar completamente vaciada. Es decir, no debe de haber orina alrededor de esa sonda. En este caso, la sonda está obstruida. Es decir, la sonda muchas veces puede fallar y obstruirse con debris o con hematuria, y lo que ocurre es que deja de ser funcional y la orina empieza a acumularse en la vejiga alrededor de ella. Pero en otro caso podemos ver esto, en el que el globo de la sonda está alojado en la próstata del paciente. Esto a veces puede ocurrir porque el paciente traccionara de la sonda y lo ubicara y arrastrara el globo a una posición más caudal, o bien porque a la hora de hacer el sondaje este fue complejo por la hipertrofia prostática del paciente y justo la punta de la sonda puede quedar alojada en vejiga y desde fuera nosotros podemos obtener orina y pensar que estamos dentro completamente de la vejiga. Bien, otra de las utilidades clave de la ecografía puede ser la ayuda para comprobar el correcto sondaje y evitar este tipo de situaciones, que en un paciente puede ser extremadamente doloroso y a veces puede producir un delirium persistente en un paciente geriátrico. Bien, esto es todo lo que teníamos que hablar respecto a ecografía de la vejiga urinaria para medir y cuantificar su volumen e integrarlo dentro del abordaje al paciente con sospecha de incapacidad de vaciado de vejiga.